Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. No es imponer, es establecer. El Señor constantemente nos recuerda acerca de permanecer en el orar sin cesar y que mientras ejercitamos este orar sin cesar debemos establecer o hablar las cosas que no son como si lo fueran, pero también es necesario tener algo muy en cuenta y es que no es repetir, es orar, es establecer en su nombre, o sea, su voluntad. Cuando tú vas a hablar de parte de tu jefe, vas a representar la empresa en la que trabajas, tú no vas a hablar en tu nombre, vas a hablar en nombre de lo que tu jefe te instruye que digas. No es lo que yo quiera, como yo lo quiera, donde yo quiera, sino como Dios haya dicho que desea hacerlo. Volvamos otra vez a una porción de la palabra que el Señor nos trae constantemente porque es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, la ejercitemos y no la borremos de nuestra memoria. Y es Romanos 12:2 donde el Señor nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué dice el Señor que debemos cambiar y no ser como lo es el mundo? Porque el mundo no se enfoca en lo espiritual, el mundo no se enfoca en lo que a Dios le gustaría, sino en lo que a ellos, en lo que al mundo le gustaría, en lo que al mundo le agrada, en una voluntad muy lejos de la voluntad de Dios. Y entonces todo lo quieren establecer y lo quieren ver y que suceda de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su humanidad y no de acuerdo a la voluntad que procede de Dios. Y tampoco nos ayudará en nada a conocer su voluntad porque ésta se halla o se conoce es por medio del Espíritu. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esa promesa, pero como dice el Señor, dice si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el Padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice Padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y aquí hay algo muy claro y donde dice y crea cosas nuevas de la nada. Y en otra versión lo dice de la siguiente manera, y llama las cosas que no son como si ya existieran. Detengámonos un momento aquí en esta palabra de Romanos 4:16, que es la que acabamos de leer, donde la palabra dice en el versículo 17, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. O sea, cuando nosotros nos unimos a lo que Dios dice, cuando nosotros nos unimos a lo que Él desea hacer o planea hacer. Recordemos algo que el Señor nos decía en el video anterior, donde dijo, así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. ¿Qué nos decía acá el Señor? Que Él lo estaba hablando porque Él tenía certeza de lo que Él es y de lo que Él podía hacer en medio de su pueblo. Pero no era que el pueblo ya estuviera listo ni que fuera el ejército más preparado, pero Él lo decía, como dice aquí la palabra, Él menciona las cosas que no son como si lo fueran. Y si nosotros hemos entendido que somos esa imagen y semejanza de Dios, quiere decir que hemos entendido que de esa misma manera necesitamos nosotros hablar. De esa misma manera debemos nosotros obrar y establecer lo que Él ha dicho en el cielo, acá en la tierra. Hoy quiero mencionarles 3 ejemplos de tantos que encontramos en la palabra. Y uno de ellos es así como dijo Josué. Josué cuando vio todos los anaquitas y gigantes, cuando fue a explorar la tierra donde Dios lo envió a explorar, esa tierra que él prometió dar a su pueblo, él vio una cantidad de anaquitas, de gigantes, pero él cuando regresó y dio su informe, él dijo al pueblo, sí, claro, allá hay gigantes, allá hay anaquitas, pero eso es como pan comido. ¿Por qué lo decía él?
por algo muy claro, y es que él no colocó sus ojos en la dificultad, él no colocó sus ojos en lo que podía terrenalmente representar esos gigantes, sino que él fijó los ojos en lo que Dios podía hacer. En Josué precisamente 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Aquí el Señor le estaba dando una instrucción a Josué. Aquí el Señor le estaba mostrando a Josué cuál era la voluntad que él tenía con ellos. Les estaba diciendo a dónde los iba a llevar. ¿Y qué hizo Josué? Aquí más adelante en Josué 1:11 dice: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. O sea, Josué ya dio por hecho lo que el Señor le había dicho. Y nosotros necesitamos entender que esta es la manera correcta como nosotros debemos orar. Nosotros no nos podemos dejar conmover o robar esa promesa, esa palabra que Dios nos ha dado por algo que nuestros ojos puedan estarnos mostrando que sea muy contrario a lo que Dios nos ha dicho. El segundo ejemplo es así como dijo Elías. Y este sí que es un ejemplo clarísimo de lo que es nombrar las cosas que no son como si ya existieran. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes 18:41, donde dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Y esta fue la instrucción que dio Elías a Acab luego de 3 años de sequía, 3 años que llevaba sin llover. Pero ¿por qué Elías se le ocurrió decirle eso a Acab? ¿Sería porque ellos necesitaban que lloviera? ¿Por qué él se atrevió a enviar esa instrucción? Si miramos Primera de Reyes 18:1, mucho antes de cuando habló Elías, podemos ver donde el Señor le dice: más tarde, durante el 3er año de sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Cada vez que tú vayas al altar y Dios te entregue una palabra o una respuesta sobre una dificultad, tú debes ir y llevarle ese mensaje a la dificultad. Tú ya debes dejar de creerle a la dificultad y ahí tú le vas a hablar lo que Dios ha dicho que le hables. Elías envió esta instrucción acá porque él tenía claridad, él creyó que después de 3 años, si Dios decía que iba a llover, así sucedería. ¿Y cuál fue la actitud que tomó Acab y cuál fue la actitud que tomó Elías? Vayamos a Primera de Reyes 42 al 44 y comienza diciendo la palabra aquí: entonces Acab fue a comer y a beber. O sea, él se fue a seguir llevando su vida como si nada. Pero cuando tú crees esa palabra, cuando tú crees eso que Dios te ha dicho, tú vas a hacer lo que hizo Elías, donde sigue diciendo la palabra: en cambio, o sea, a diferencia de Acab, Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. Entonces, ¿qué harías tú en este momento? ¿Desfallecerías? ¿Desistes de orar? ¿Desistes de creer? Quiero invitarte hoy a que hagas lo que hizo Elías. Dice que después de que su sirviente le dijo: no vi nada, dice: 7 veces le dijo Elías que fuera a orar. No le dijo que fuera una vez, no le dijo que fuera 2, ni siquiera 3 y a la tercera desistió cuando no vio nada. No, él dijo 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. O sea, él empezó a caminar por esa promesa, él empezó a creer
por esa palabra y empezó a provocar la manifestación de ella, porque a su siervo lo enviaba con esa expectativa gozosa. Me imagino yo que lo haría Elías, según lo que yo puedo estar leyendo y entendiendo mientras estoy recorriendo esta palabra. Yo me lo imagino a él todos los días expectante, todos los días esperando: hoy sí va a llover, hoy sí va a suceder, hoy sí se va a manifestar, hoy Dios va a obrar. Y así es como nosotros debemos hacer, porque dice en el versículo 44 que finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube. No podemos esperar que el milagro llegó intempestivamente y todo se hizo. ¿Qué vio Elías? ¿Qué vio su sirviente? Dice: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces, cuando Elías vio esa señal, cuando Elías vio esa nube tan supremamente pequeña, que si dicen que era del tamaño de una mano, me imagino que muy levemente se veía, que no era nítida, no era una gran nube, era una nube pequeña. Pero ¿cuál fue la reacción de Elías? Elías dijo: aquí fue, ya sucedió, hecho está, como nosotros tantas veces lo decimos, porque dice: entonces Elías gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apresuras, la lluvia te detendrá. Y si tú vas a la palabra a revisar este momento donde Elías hablaba, esto se encuentra en signos de admiración. O sea, él gritaba, como lo dijo el Señor. Elías le gritó, o sea, él se emocionó. Él dijo ya, o sea, valió la pena orar. Está la respuesta a mi oración, ya fue hecho lo que el Señor dijo. Y como tercer y último ejemplo por el día de hoy está: así como dijo Jesús. Todos conocemos ese ejemplo de la hija de Jairo, donde él fue a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma, estaba muy delicada. Dice en la palabra que mientras Jairo estaba allá, a él le llevaron el mensaje que ya no había nada que hacer, y esto lo encuentras en Lucas 8. Pero, ¿qué fue lo que contestó Jesús? ¿Qué respuesta le dio Jesús a Jairo? Le dijo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. ¿Qué es fe? O sea, el Señor le dijo: no creas a lo que te dicen, no creas a lo que la niña mostraba, ese cuadro, ese diagnóstico que la niña mostraba antes de venir a mí. No creas ese mensaje que te vienen a traer. Por eso necesitamos tener certeza y ten la convicción de lo que no ves. La niña no está muerta, dijo Jesús cuando llegó a la casa de Jairo, solo duerme. Y así fue. La niña, después de que ya habían dicho que había muerto, la niña vivió, punto. Como lo dijo él en Juan 19, consumado es, todo está cumplido. Entonces, si nosotros somos los voceros de Dios, si nosotros decimos que así lo somos, entonces no impongamos nuestra voluntad, sino establezcamos la voluntad de Dios por medio de la palabra. O como lo dice 2 Corintios 4:13, creí en Dios, por tanto hablé. Que Dios te bendiga. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti.
no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy